¿Están ahí? Si están ahí, yo estoy aquí. Yo soy el campesino youtuber. Y nosotros los campesinos tenemos conocimiento. Claro, su merced. Nosotros los campesinos tenemos conocimiento. Y gracias a ese conocimiento fue que yo me pude dar cuenta que la esencia de la vida humana está en la energía universal. Y que la energía universal fluye hacia donde va su atención. Claro, su merced. Y también me pude dar cuenta que los seres humanos, si no se conectan seguido a la energía positiva espiritual, pues les pasa lo de los celulares, se descargan. Claro, su merced. Y entonces ahí cuando toca aplicar el distanciamiento social, o sea, aléjese de las personas negativas, porque mientras una persona negativa se deja ahogar en un vaso de agua, una persona positiva se jarte el agua y vende el vaso. Claro, su merced. En la mente está el poder de la energía universal. Todos tenemos esa energía, pues es la energía espiritual. La energía del universo en usted está muy presente. Y el poder de esa energía, pues se encuentra en nuestra mente. La conciencia gobierna la mente y la mente a la conciencia. Y aunque son la misma energía, cada una tiene su frecuencia. La mente elige los actos y la conciencia los juzga. Y muchos andan diciendo que dizque a mí nadie me juzga. Sus mercedes, muchísimas gracias por suscribirse a su canal, el canal del campesino youtuber. Gracias por darle me gusta, por ver y escuchar nuestros videos. Y gracias por compartirlos en sus redes sociales, recomendárselo a sus familiares y amigos. Y muchas gracias a aquellas personas que nos pueden apoyar económicamente. Ya sabemos que gracias a ese apoyo, esa colaboración que ustedes nos dan, pues nosotros seguimos investigando, seguimos analizando, reflexionando para ayudar a entender más o menos cómo funciona el ser humano con la madre naturaleza y la madre naturaleza con el ser humano. Entonces, sus mercedes, continuamos en esta búsqueda del origen de la pobreza mental y en el por qué la conciencia del bien no ha gobernado a la humanidad. Sus mercedes, para entender un poco más a la conciencia del bien y a la conciencia del mal, y como ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, pues los seres humanos deben saber, deben ser conscientes, deben comprender, deben entender que la esencia de nuestra vida es energía, que la matriz de la creación universal es la energía, y que como nosotros somos parte de la creación, pues lógicamente que nuestra vida, nuestra fuente de vida es la energía. Y que esa energía tiene varias frecuencias o varias dimensiones energéticas que son las que gobiernan o rigen a los seres humanos según sus propias reglas, según sus propias normas, según sus propias leyes. Y que esas reglas, esas normas y esas leyes están basadas en las fuentes energéticas de la conciencia del bien y de la conciencia del mal, o de lo positivo y de lo negativo, o de lo femenino y lo masculino, o lo que en las religiones o creencias llaman Dios y demonio, o cielo e infierno. Los seres humanos también debemos ser conscientes, debemos saber, debemos entender, debemos comprender que la conciencia está gobernada por otra frecuencia energética o por otra dimensión energética espiritual llamada mente. Y que la mente tiene varias fuentes, varias frecuencias o varias dimensiones energéticas, o lo que en un lenguaje actual llamaríamos aplicaciones, para gobernar a la conciencia y por ende al ser humano y su entorno. Y que esas fuentes, esas frecuencias o esas dimensiones energéticas o esas aplicaciones mentales están basadas en las normas, en las reglas y en las leyes de la conciencia, ¿sí? De la conciencia, que son el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, lo femenino y lo masculino, o lo que llamamos Dios y demonio. También hay que entender, comprender y ser conscientes que la mente no es lo mismo que el cerebro. El cerebro es la materia y la mente es la energía. Por lo consiguiente, el cerebro es el receptor de la energía universal.
cuando hablamos de la mente nos referimos al software o programación mental. Y cuando hablamos del cerebro, pues nos referimos al hardware o a la materia. Y como estamos hablando de la energía y que la energía es la fuente de vida, pues tenemos que hablar sobre las múltiples funciones que tiene la mente, porque la mente tiene muchas funciones. Entre ellas está, por ejemplo, el pensar, están las ideas, el raciocinio, el análisis, la atención, el percibir, el captar, el asimilar, el sensibilizar, el comprender, el entender y el observar, entre otras múltiples funciones que tiene la mente humana. Durante miles y miles de años, la mente humana se ha dedicado a investigar, se ha dedicado a observar, se ha dedicado a analizar, se ha dedicado a sacar conclusiones para entender y comprender más o menos cómo funciona el universo, cómo está la creación, cómo son los componentes de la madre naturaleza y cómo funciona el ser humano y cómo interactúa el ser humano con la madre naturaleza. Por eso hoy debemos agradecer a esos seres humanos, a esas mentes brillantes que en el pasado y en el presente dedicaron y dedican su vida a la investigación, al análisis, a observar y a sacar conclusiones para poder entender más o menos cómo funcionamos, cómo está la creación, cómo están los componentes y el funcionamiento de cada una de las fuentes de vida y lógicamente de los seres humanos. Y gracias a ellos, pues hoy tenemos mucha información, hay muchas teorías y hay muchos conceptos para definir o sacar conclusiones de cómo está la creación, de cómo funciona la creación, y gracias a ellos pues podemos entender más o menos cómo es el transcurrir de la vida del ser humano por el plano terrenal o por la vida terrenal o por la vida carnal. De toda esa información adquirida y transmitida generación tras generación surgen las creencias, las religiones y la política, que son los que realmente programan y gobiernan a la mente humana, gobiernan al pueblo y por ende al planeta Tierra. ¿Y quiénes son ellos? Seres humanos, son mentes humanas. Y yo pregunto, ¿quién ha investigado y ha generado el conocimiento? La mente humana. ¿Quién descubrió que los seres humanos éramos energía y materia? La mente humana. ¿Quién investigó y dijo que existía la energía positiva y la energía negativa, o el bien y el mal? La mente humana. ¿Quién escribió los textos bíblicos del Antiguo y el Nuevo Testamento? La mente humana. ¿Quién descubrió la paz, la guerra, el amor y el odio? La mente humana. ¿Quién creó la aguja, las alpargatas, la rueda y las naves espaciales? La mente humana. ¿Quién creó el cielo y el infierno? La mente humana. ¿Quién descubrió los derechos y los deberes? La mente humana. ¿Quién gobierna y administra la mente del pueblo y el planeta Tierra? La mente humana. ¿En dónde está el poder de Dios y en dónde está el poder del demonio? En la mente humana. ¿Y quién es el responsable y quién paga las consecuencias de los actos? La mente humana. ¿Y quiénes son la mente humana? Pues seres humanos del pasado, seres humanos del presente y seres humanos del futuro, los cuales pagarán consecuencias positivas o negativas de sus actos. Así es que, señoras y señores, paisanos, amigos, seguidores, pues llegó la hora de asumir nuestra responsabilidad. Llegó el tiempo de dejar de echarle la culpa a Dios y al demonio, porque tenemos a Dios y al demonio para echarle la culpa, que fue Dios o que fue el demonio o que son cosas de Dios. Pero son cosas de Dios, sí, son cosas de la creación, pero nosotros tenemos el poder de administrar, nosotros tenemos el poder de gobernar, de autogobernarnos. Entonces, si tenemos ese poder, pues tenemos que asumir nuestras responsabilidades y cargar con el inventario de nuestras culpas o responsabilidades, porque eso nos toca a nosotros. Nosotros creamos los males y nosotros creamos las soluciones. Entonces, sus mercedes, esta información, igual que toda la información de los capítulos anteriores, pues nos van a servir para ayudar a entender un poco más el por qué la conciencia del bien no ha gobernado a la humanidad. Pero eso será en el próximo capítulo, cuando hablemos nuevamente de estos temas tan interesantes y tan importantes para entender y comprender más o menos cómo funcionamos los seres humanos en el planeta Tierra.